Escuchen esta historia increíble que ocurrió en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, donde ya estamos trabajando en vivo con Lucila Entín. Pero escuchen bien esta historia, presten mucha atención. ¿Cómo estás, Lucila? Buen día. ¿Cómo te va, Guille? Muy buenos días. Sí, una historia que la verdad llama la atención que a esta altura sigan pasando situaciones como estas. Estamos trabajando en el hospital de Lobos. En este lugar está internada una mujer de 82 años que el día martes confirmaron que era un caso positivo de coronavirus. Esta ciudad venía muy tranquila en relación al registro de casos positivos. Había tenido un único caso al principio de toda esta situación, al principio de la cuarentena, un hombre que había vuelto del exterior y hasta ahora no se habían registrado casos nuevos. Resulta que el martes se confirma que esta mujer tiene coronavirus. Le realizan el hisopado al presentar ciertos síntomas. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde había estado esta mujer previamente a la confirmación de este dato? Bueno, se había reunido con al menos 50 personas en un velatorio que podríamos decir clandestino, porque todos sabemos que hoy en día no podemos reunir mucha gente en ningún lugar, ni para hacer un velatorio, ni para hacer un casamiento, y la realidad es que había fallecido el día 16 de mayo, Guille, el nieto de esta mujer de 19 años, y decidieron despedirlo en un domicilio particular, y se reunieron, como te digo, al menos 50 personas que hoy tienen que estar aisladas, al menos de manera preventiva, porque tuvieron contacto estrecho con esta mujer. No solo estuvieron en ese domicilio particular, sino que pudimos saber que además se realizó una oración en la puerta de una iglesia de aquí de Lobos y que por ahí sí pasó el féretro y que se reunió un montón de gente. Un periodista local llegó a hacer trascender una información de que había en ese momento mucha gente, muchos sin barbijo, y que esa había sido parte de la despedida que se le hizo a este joven de 19 años. La verdad que es horrible que no se pueda despedir a la gente en este momento, pero hay una realidad, es que no se puede reunir gran cantidad de gente en un mismo lugar. Y esto sucedió aquí en Lobos, y por eso después de la confirmación de este caso de COVID, de esta mujer que está ahora estable en este hospital, fue que se tuvo que aislar, Guille, a 50 personas. ¿Qué hacer? Al mismo tiempo, durante un tiempo se vincularon con otras personas, que al mismo tiempo se vincularon con otras personas. Ojalá que no se pueda expandir a la velocidad que uno se imagina, pero bueno, evidentemente aquí ganó más la necesidad de esta familia de reunirse y de despedir, en este caso al chico de 19 años, que aclaremos no murió de coronavirus, sino que una de las personas tenía coronavirus. Doctor, y estas son las situaciones puntuales que a veces se dan donde la emoción le gana la razón y donde se producen algunos focos, ¿no? Recordemos hace bastante tiempo, cuando comenzó en España la gran escalada, uno de los focos principales fue un velorio en el País Vasco. Y de hecho, ayer leía una encuesta que se hicieron a 7.000 personas. Uno de los principales temas tiene que ver con el impacto psicológico sobre todos los fallecidos en España. Hay unas más de 100.000 personas que van a estar con problemas psicológicos. ¿Por qué? Justamente por no poder hacer duelos, por no poder despedir a sus familias. Y de hecho, hay otra publicación ahora en España donde está la desescalada, donde advierten que una pequeña fiesta, por supuesto que no es una fiesta esto, pero desde el punto de vista epidemiológico se comporta de la misma manera, contacto estrecho, 50 personas, pero es una pequeña fiesta. Esto puede desatar una pequeña o gran epidemia en todo un país. Solamente en una fiesta, solamente en un velorio donde hay 50 personas. Son cosas absolutamente distintas, por supuesto, desde el punto de vista emocional, pero sí desde el punto de vista epidemiológico la situación es la misma. Contacto estrecho, toda una noche, un velorio puede provocar esta situación inesperada, pero puede suceder. Por eso es importantísimo respetar el tema de los velorios. El velorio se comporta como si fuese una reunión, como puede ser una reunión de trabajo, una reunión de amigos. El conjunto de gente, por más de 15 minutos, donde hay una persona que tenga coronavirus, genera un contacto estrecho con esa persona, sobre todo, como decía nuestra cronista, que había gente inclusive sin barbijo. Cuando todavía no había tanta conciencia sobre la enfermedad y sobre lo que podía pasar, un joven vino de los Estados Unidos y fue a un cumpleaños de 15 de una familiar, donde estaba su abuelo, que terminó falleciendo, y hoy tiene una causa penal y fue uno de los focos en Moreno, solamente esa fiesta de cumpleaños. Así es, y recordás en Corea lo que pasó, que una sola persona fue a varios bares y provocó una segunda ola en Corea, por lo cual hubo que cerrar 2.500 restaurantes y bares. Bueno, esta es la situación en Lobos, donde sigue trabajando Lucila Entín, y le hacemos la pregunta del caso.
ya hay una investigación al respecto, digamos, en términos judiciales, o sencillamente se va a tratar de rastrear y ya se ha aislado a estas personas y a las que pudieran haber tenido vínculo al mismo tiempo directa con las 50 personas que al mismo tiempo fueron aisladas en términos sanitarios, Lucila? Exacto. Sí, eso que vos decís es importante. Por ahora el trabajo está puesto ahí, en una cuestión de rastrear cuáles fueron los contactos estrechos con esta mujer que estuvo en esta despedida hace 10 días ya, porque esto se confirmó el martes y el velatorio fue 10 días antes, principalmente ahí para que se aíslen en su casa y permanentemente un seguimiento para ver si estas personas que fueron contactos estrechos presentan síntomas. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos esto que decís vos que se encadena, que estas personas que pueden ser contactos estrechos tuvieron también contacto con otras personas, así que en realidad se intenta rastrear toda esa cadena para que todas esas personas permanezcan en aislamiento preventivo y ver la posibilidad de que este caso no genere en Lobos, que venía bien hasta este momento, un efecto contagio. Pero déjame agregarte esto último, porque no fue solo gente de Lobos la que se reunió en ese domicilio particular. También vino gente de Merlo y de San Vicente. Y el tema es cómo llegó esa gente de Merlo y de San Vicente, porque claro, nosotros hoy llegamos a Lobos. Claro, parientes, pero digo, para entrar a Lobos tenés que pasar por controles. Te toman la temperatura, tenés que explicar por qué estás ingresando a Lobos, presentar un papel. Nosotros recién lo tuvimos que hacer, por ejemplo. Y lo tendrían, eso, evidentemente. hay 3 accesos o no. Porque hay otra información que nos llega a nosotros, que hay otros accesos secundarios en Lobos que están cerrados en realidad, como por ejemplo el de la calle Necochea, que es una calle transversal a la ruta. Nosotros pasamos por allí, pero es un control que no se puede pasar, está como tapiado. Y según lo que nos contaron, habría una posibilidad de que hayan ingresado por ahí. Entonces eso sí permitiría comenzar con una investigación en relación a cómo fue que llegaron, si llegaron de una manera clandestina, si quisieron colarse por alguno de los accesos que estaba cerrado. Supuestamente, por lo que nos cuentan, hay un remis que trajo gente de Merlo y de San Vicente, pero por uno de los accesos en los que no tendrían que haber podido pasar. Qué bárbaro. Bueno, así puede empezar una historia nueva. Ya volvemos en vivo con Lucila Entín. Doctor, acá el término es no relajarse, o la definición sería no relajarse, porque a veces con el paso del tiempo y ver uno que personas cercanas no tienen la enfermedad y uno empieza a preguntarse dónde están los casos, porque mi primo no tuvo, mi vecino no tuvo, mis amigos no tienen, ningún amigo mío conoce a nadie, y uno empieza a relajarse y decir, bueno, voy. O en este caso el dolor pudo más y dijeron, hagamos la despedida como corresponde. Y bueno, pueden pasar estas cosas. Vos te das cuenta, Willy, cómo esto se nos va haciendo de las manos, porque uno dice, bueno, el control epidemiológico, pero ya esto, como es de manera exponencial, llega un punto que se va de las manos de los controles. Pasaron 50 personas que fueron a un velorio y allá se relacionaron con otras personas que a su vez se relacionaron con otras personas, ya el abanico se abre mucho, ¿no? Se abre y no existe el personal suficiente como para poder hacer esta vigilancia. Llega un punto, no solamente acá en Lobos, en Merlo, en estos lugares que mencionó Lucila, sino en todo el país. Es muy difícil. En el casamiento que se produjo en el barrio de Abasto, claro, en el casamiento de los ortodoxos judíos, fueron detenidos casi al momento. Entonces, bueno, esas personas quedaron aisladas. Claro. No tomaron contacto con otras personas, pero aquí pasaron 10 días. Y se fueron. Y se fueron. Que esas personas... Y viajaron. Claro, y viajaron. Sí. Vale decir que en un momento se pierde el rastro y la posibilidad de seguir a toda esa gente porque no existe el personal para hacerlo en todos los lados.